La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 10, párrafos 44 al 56. Número 44. No hubo lugar para la ansiedad humana o de alguna trepidación en esa naturaleza, la cual era más que humana. Estaba arriba de las enfermedades de la carne terrestre, un cuerpo no salido de los elementos terrenales, pues su origen como hijo de hombre se debió al misterio de la concepción del Espíritu Santo. El poder del Altísimo impartió su poder al cuerpo en el cual la Virgen concibió del Espíritu Santo. El cuerpo animado deriva su existencia consciente de la asociación de un alma, la cual es difusa por el cuerpo y lo despierta a percibir dolor desde adentro. Así el alma, prevenida por su propia fe de esperanza celestial, se levanta más allá de sus orígenes terrenales y levanta ese cuerpo a la unión consigo en pensamiento y en espíritu, de tal manera que cesa de sentir sufrimiento de aquello que sufre. ¿Por qué necesitamos decir más acerca de la naturaleza del cuerpo de nuestro Señor, de aquel Hijo de Hombre que descendió del cielo? Incluso los cuerpos terrenales algunas veces pueden ser indiferentes a las necesidades del dolor y temor. Número 45. Ejemplos de la Escritura de aquellos que no tuvieron temor. ¿Acaso los 3 judíos temieron las llamas intensas del horno en Babilonia? ¿El terror del fuego prevaleció sobre la naturaleza concebida como la nuestra? Daniel 3:23. ¿Sintieron dolor cuando las llamas los rodearon? Quizás, sin embargo, puedas decir que no sintieron dolor porque no fueron quemados, que las llamas fueron privadas de su naturaleza quemante. Debes saber que es natural del cuerpo ser quemado, pero por el espíritu de la fe sus cuerpos terrenales, es decir, cuerpos que tuvieron su origen de acuerdo a los principios de un nacimiento natural, no fueron quemados ni tuvieron miedo. ¿Cuál es, en el caso de estos hombres, la violación del orden natural producido por la fe en Dios? No pudieron ser juzgados en el caso natural, sino fue una actividad del espíritu comenzando con su origen terrenal. Fueron amarrados en medio del fuego, no tenían miedo al caminar sobre las brasas ardientes, no sintieron las llamas mientras oraban y en medio del horno no pudieron ser consumidos. El fuego y los cuerpos de ellos perdieron sus propiedades naturales. Uno no quemó, los otros no fueron quemados. Pero en todo aspecto, el fuego y los cuerpos retuvieron sus naturalezas, porque los que estaban a un lado fueron consumidos y los ministros del castigo se castigaron a sí mismos. Impío y hereje, tú harás que Cristo sufra dolor por los clavos y que sienta amargura por las heridas cuando fueron hincados en sus manos. ¿Por qué? Dime, los judíos no temieron el fuego. ¿Por qué no sufrieron dolor? ¿Cuál era la naturaleza de sus cuerpos que atravesaron la del fuego? En el celo de la fe de ellos y la gloria de un martirio glorioso, olvidaron sufrir lo terrible. ¿Debería Cristo lamentarse del temor de la cruz? Ese Cristo que, si hubiera sido concebido con nuestro origen pecaminoso, hubiera sido aún Dios en la cruz, quien iba a juzgar al mundo y a reinar por la eternidad. ¿Pudo haber olvidado tal recompensa y temblar con ansiedad del temor que deshonra? Número 46. Daniel, cuya carne fue la porción exigua de un profeta, no temió a los leones. Los apóstoles se regocijaron en el sufrimiento y la muerte por causa del nombre de Cristo. Para Pablo, su sacrificio fue la corona de justicia. 2 Timoteo 4, 6 y 8. Los mártires cantaron himnos mientras ofrecían sus cuellos a los verdugos y subían con salmos a los leños ardientes de las hogueras destinadas para ellos. La conciencia de la fe elimina la debilidad de la naturaleza y transforma los sentidos corporales para no sentir dolor. Y así, el cuerpo es fortalecido por el propósito firme del alma y no tiene excepto los impulsos de su entusiasmo. El sufrimiento que la mente desprecia en su deseo de gloria, el cuerpo no siente, mientras el alma le da poder. Entonces, es un efecto natural en el hombre que el celo de un alma deseante de gloria lo haga inconsciente del sufrimiento, no poner atención a las heridas y no importarle la muerte. Pero Jesucristo, el Señor de gloria, cuyas vestiduras pueden sanar, cuyo esputo y palabra pueden crear, pues
El hombre, con su mano seca, le fue restaurada completamente. El que nació ciego no sintió más los defectos de su nacimiento, y la oreja cortada fue restaurada como la otra. Nos atreveremos a considerar su cuerpo lacerado en dolor y debilidad, del cual el espíritu de la fe en él rescató a los gloriosos y benditos mártires. Número 47. El unigénito Dios entonces sufrió en su persona los ataques de todas las debilidades que pertenecen al hombre, pero las sufrió en el poder de su propia naturaleza. Así como nació en el poder de su propia naturaleza, pues en su nacimiento no perdió su naturaleza omnipotente. Aunque nació bajo las condiciones humanas, no fue concebido con las condiciones humanas. Su nacimiento estuvo rodeado de todas las circunstancias humanas, pero su origen estaba más allá de ellas. Él sufrió en su cuerpo a la manera de nuestro cuerpo infirme. Sin embargo, llevó los sufrimientos de nuestro cuerpo en el poder de su propio cuerpo. Para este artículo de fe, el profeta da testimonio cuando dice: Él mismo llevó nuestros pecados y lamentó por nosotros, y le estimamos golpeado, apaleado y afligido. Fue herido por nuestras transgresiones y hecho débil por nuestros pecados. Es entonces una opinión errada de juicio humano el que dice que Él sintió dolor porque sufrió. Llevó nuestros pecados, es decir, asumió nuestro cuerpo de pecado, pero Él mismo era sin pecado. Fue enviado en la semejanza de la carne de pecado, llevando pecado en su carne, es decir, el nuestro. Así también sintió dolor por nosotros, pero no con nuestros sentidos. Estaba en la forma de un hombre con un cuerpo que pudo sentir dolor, pero su naturaleza no pudo sentir dolor, porque aunque estaba en la forma de un hombre, su origen no fue humano, sino que fue concebido del Espíritu Santo. Por las razones mencionadas, Él fue estimado, herido, golpeado y afligido. Tomó la forma de un siervo y nació de una virgen. Nos dan la idea de uno cuya naturaleza sintió dolor cuando sufrió, pero aunque estaba herido, fue por nuestras transgresiones. La herida no era la herida de sus propias transgresiones. El sufrimiento tampoco fue el sufrimiento para sí mismo. Él no nació hombre por su propia causa, ni transgredió con sus propias acciones. El apóstol explica el principio del plan divino cuando dice: les rogamos por Cristo ser reconciliados con Dios. A Él, quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nuestra causa. 2 Corintios 5, 20, 21. Para condenar al pecado por el pecado en la carne, el que no conoció pecado fue hecho pecado. Es decir, por medio de la carne, condenar al pecado en la carne. Llegó a ser carne por nuestra causa, pero sin conocer la carne del pecado. Por tanto, fue herido por nuestras transgresiones. Número 48. El apóstol no sabe nada acerca de dolor o temor en Cristo. Cuando él desea hablar de la dispensación de la pasión, él incluye esto en el misterio de la divinidad de Cristo, perdonándonos nuestras faltas, borrando el acta escrita en ordenanzas que estaban contra nosotros y que era contraria a nosotros, removiéndolos y clavándolos en la cruz, quitando de sí mismo la carne en su muerte. Hizo un espectáculo de los principados y poderes, abiertamente triunfando sobre ellos en sí mismo. Colosenses 2, 13 al 15. Fue que el poder de los clavos de hendir en la herida y hacer muecas de dolor por los golpes convertiría a esa naturaleza humana para sentir algún dolor. Sin embargo, el apóstol, quien habla como portavoz de Cristo en 2 Corintios 13:3, relatando el trabajo de nuestra salvación por medio de Cristo, describe la muerte de Cristo como quitándose la carne, claramente poniendo en vergüenza a los poderes y triunfando sobre ellos en sí mismo. Si su pasión fue una necesidad de naturaleza y no el don gratuito de tu salvación, si la cruz fue simplemente sufrir heridas y no el quitar el decreto de muerte contra ti, si su morir fue una violencia hecha por muerte y no el quitarse la carne por el poder de Dios, y por último, si su muerte misma fue nada más que una deshonra de los poderes, un acto de agallas, un triunfo, entonces adscríbele debilidad, porque él fue sujeto a necesidad de naturaleza, a la fuerza, al temor y a la desgracia. Pero si es exactamente lo opuesto en el misterio de la pasión como se nos ha transmitido a nosotros, ¿quién, dinos,
puede ser tan insensato como para repudiar la fe enseñada por los apóstoles y querer revertir todos los sentimientos de religión, para distorsionar con una acusación de deshonra y debilidad natural lo que fue un acto de voluntad libre, un misterio, un despliegue de poderes y atrevimiento, un triunfo? ¿Y cuál triunfo es ese? Cuando Él se ofreció a sí mismo por aquellos que buscaban crucificarle y ellos no pudieron soportar su presencia cuando estaba en la sentencia de muerte, quien estaba a punto de sentarse a la diestra del poder, cuando oró por sus perseguidores al recibir los clavos que le traspasaron, cuando completó el misterio, cuando hubo bebido del vinagre, cuando fue contado entre los transgresores y al mismo tiempo concedía el paraíso, que cuando fue levantado en la cruz, la tierra tembló, cuando colgó de la cruz el sol y el día huyeron, que dejó su propio cuerpo, pero dio vida a los muertos de otros. Mateo 27:52. Fue enterrado un cuerpo y se levantó Dios. Como hombre sufrió todas las debilidades por nuestra causa. Como Dios triunfó sobre todas ellas. Número 49. Una excusa más de los herejes. Todavía hay, dicen los herejes, otra confesión de debilidad menos estudiada, pero igualmente seria, pues sale de la misma boca del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ellos ponen esta expresión como una queja amargosa de Él, el que haya sido abandonado y entregado a la debilidad. Pero qué violenta interpretación de una mente irreligiosa. Cuán repugnante es esto al tenor general de las palabras del Señor. Se apresuró a la muerte, la cual lo iba a glorificar, y después se iba a sentar a la diestra del poder con todas las expectaciones benditas. Pudo sufrir la muerte y por tanto quejarse que su Dios lo había traicionado a necesidad cuando eso fue la entrada triunfal a la bendición eterna. Número 50. Incluso la ingenuidad herética de ellos los presiona a continuar en el camino de la impiedad, hasta la absorción completa de Dios, la palabra, en el alma humana y consecuentemente en negar que Jesucristo, el Hijo de Hombre, es el mismo que el Hijo de Dios. Así, Dios, la palabra, dejó de ser Él mismo mientras hacía la función de un alma en dar vida a un cuerpo. El hombre que nació no era Cristo, sino la palabra que habitaba en Él, como el Espíritu habita en los profetas. Estos errores perversos y absurdos han crecido con libertad e impiedad al punto que ellos aseguran que Jesucristo no era Cristo hasta que nació de María. El que nació no era un ser preexistente, sino que comenzó a existir. De aquí brota el error que Dios, la palabra, era una parte del poder divino extendiéndose en una continuidad irrompible y habitó en ese hombre que recibió de María el comienzo de su ser y lo dotó con el poder de obrar divino, aunque ese hombre se moviera y viviera por la naturaleza de su propia alma. Número 51. Por medio de esta doctrina sutil y perversa, ellos son arrastrados al error que Dios, la palabra, llegó a ser alma para el cuerpo. Su naturaleza, al humillarse, cambió en sí misma y así la palabra dejó de ser Dios. De otra manera, ese hombre Jesús, en la pobreza y lejanía de Dios, estaba animado solo por la vida y moción de su propia alma, donde la palabra de Dios, es decir, el poder de su voz, residía. Así, el camino se abre para todo tipo de teorías irreverentes, la suma de las cuales es que Dios, la palabra, fue unida al alma y dejó de ser Dios, o que Cristo no tuvo existencia antes de nacer de María, pues Jesucristo, un simple humano con cuerpo y alma ordinarios, comenzaron a existir solo hasta el momento de su nacimiento humano y fue levantado a nivel del poder que trabajó en él por la fuerza extraña de la palabra extendiéndose a él. Luego, cuando Dios, la palabra, después de esa extensión fue quitado, dicen ellos, él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O por lo menos cuando la naturaleza divina de la palabra una vez más dio lugar en sí misma al alma humana, el que había permanecido por la ayuda de su padre y ahora separado de ella y abandonado a la muerte, lamentó su soledad y despreció a su desertor. Así que cualquier manera se levanta un peligro mortífero de error, sea que piense que él lamentó nuestra debilidad de la naturaleza de Dios en la palabra, o que Dios, la palabra, no era preexistente porque el comienzo de su ser fue el nacimiento de Jesucristo de María. Número 52.
En medio de todas estas teorías irreverentes y enfermizas, la fe de la Iglesia, inspirada por la enseñanza de los apóstoles, reconoce el nacimiento de Cristo, pero no reconoce algún comienzo. Sabe de la dispensación, pero no de alguna división. Rechaza hacer una separación en Jesucristo como apolinario, donde Jesús es uno y Cristo es otro. Ni hace distinción entre el Hijo del hombre y el Hijo de Dios para prevenir que el Hijo de Dios no sea considerado también Hijo de hombre. Tampoco absorbe al Hijo de Dios en el Hijo del hombre, ni hace una fe tripartita rompiendo a Cristo, cuyo ser no puede ser dividido en palabra, cuerpo y alma. Tampoco absorbe la palabra en el cuerpo y el alma. Para la Iglesia, Él es perfectamente Dios la palabra y perfectamente Cristo el hombre. Esto sostenemos en el misterio de nuestra confesión, es decir, la fe de que Cristo es Jesús y nadie más, y la doctrina que Jesús es Cristo y nadie más. Número 53. El lenguaje tiene limitaciones para describir las cosas de Dios. No ignoro cuánto la grandeza del misterio divino desconcierta nuestro débil entendimiento, al punto que el lenguaje apenas puede expresar, definirla o pensar que puede abarcarla. El apóstol, sabiendo que la tarea más difícil para una criatura terrenal es aprender el modo de las acciones de Dios sin alguna ayuda, porque entonces nuestro juicio sería más acucioso para discernir que Dios en efectuarlo. Entonces escribe a su Hijo en la fe, quien ha recibido las santas escrituras desde niño. Como te mandé en Éfeso cuando iba hacia Macedonia, para que reprendieras a algunos a no enseñar doctrina diferente, ni a prestar oído a fábulas y a genealogías interminables, los cuales provocan preguntas inútiles en lugar de edificar en Dios según la fe. 1 Timoteo 1, 3 y 4. Le ordena evitar genealogías mundanas y fábulas, las cuales generan preguntas sin provecho. La edificación en Dios, dice, es en la fe. Limita la reverencia humana hacia la adoración fiel al Todopoderoso y no se preocupa con nuestra debilidad para tratar de ver lo que nuestros ojos miran con ceguera. Si miramos al brillo del sol, la vista se encoge y debilita, y algunas veces cuando investigamos con curiosidad detallada la fuente de esa luz, los ojos pierden su poder natural y el sentido de la vista incluso es destruido. Así, en ese esfuerzo para ver demasiado, resulta que no vemos nada. ¿Qué debemos esperar en el caso de Dios, el sol de justicia? ¿No acaso será la locura la recompensa para aquellos que tratan de ser demasiado sabios? ¿No el estupor de una mente opaca usurpa el lugar de la luz de la inteligencia? Una naturaleza baja no puede entender los principios de una sublime, ni la manera del cielo puede completamente ser revelado a la concepción humana, pues cualquier cosa que esté en el rango de una conciencia limitada está en sí misma limitada. Si los esfuerzos limitados para alcanzar algo más allá de su capacidad se vuelven en realidad más débiles que antes, pierden lo que tienen, en lugar de ver las cosas celestiales, se ciega por ellas. Ninguna mente puede completamente entender la divina, y la testarudez castiga la mente del curioso al deprivarlo de su poder. Si quisiera mirar al sol, deberíamos quitarle su brillantez. De otra manera, al presentar demasiado, careceríamos de lo que es posible. De igual manera, solo podemos entender los propósitos del cielo en tanto se nos permita. Debemos esperar solamente que Él conceda a nuestra comprensión. Si nos atrevemos a ir más allá de lo que Él permite, no lograremos nada. Existe en Dios lo que podemos percibir. Es visible a todos si estamos satisfechos con lo posible. Así como con el sol podemos ver algo, si estamos contentos con ver lo que se puede ver, pero si queremos ir más allá de lo posible, lo perderemos todo. Así es con la naturaleza de Dios. Existe lo que podemos entender si estamos satisfechos con entender lo que podemos entender. Pero si vas más allá de tu poder, perderás incluso el poder de obtener lo que puedes entender. Número 54. Todavía no tocaré el misterio de ese otro nacimiento sin tiempo. Al presente hablaré solamente de la encarnación. Dime, tú que penetras los secretos del cielo, el misterio de Cristo nacido de una virgen y su naturaleza. ¿De dónde explicarás que fue concebido y nacido de una virgen? ¿Cuál fue la causa física de su origen de acuerdo a tus disputas? ¿Cómo fue formado en el vientre de su madre? ¿De dónde su cuerpo y su humanidad? Y por último,
¿Qué significa que el Hijo de Hombre descendió del cielo que estaba en el cielo? Juan 3:13. No es posible, por las leyes de los cuerpos, permanecer y descender. Uno tiene movimiento hacia abajo, el otro permanece en la posición de descanso. El infante solloza, pero está en los cielos. El muchacho crece, pero es Dios inmensurable. ¿Por cuál percepción de entendimiento humano podemos entender que Él ascendió donde estaba primero y que descendió el que permanecía en los cielos? El Señor dice que si miraran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba primero, Juan 6:62. El Hijo del Hombre asciende donde estaba antes. ¿Pueden entender esto los sentidos? El Hijo del Hombre desciende del cielo. ¿Quién está en el cielo? ¿Puede la razón entender esto? La palabra fue hecha carne. ¿Puede expresarse con palabras? La palabra llegó a ser carne, es decir, Dios llegó a ser hombre. El hombre está en el cielo. Dios viene del cielo. El que asciende también desciende. Es lo que siempre ha sido, pero no era lo que es. Pasamos las causas, pero no podemos explicar la manera. Percibimos la manera y no podemos entender las causas. Y si entendemos a Jesucristo, lo conoceremos. Si buscamos entenderle más, no le conoceremos. Número 55. Cuán gran misterio de palabra y hechos que Cristo lloró, lleno de lágrimas por la angustia de su mente. Lucas 19:41. ¿De dónde vino este defecto en su alma que algún lamento sacara lágrimas de su cuerpo? ¿Cuál destino amargo, cuál dolor insoportable pudo moverlo a las lágrimas al Hijo del Hombre que descendió del cielo? ¿Qué había en él que lloró? ¿Dios la palabra? ¿Su alma humana? Porque llorar es una función humana, el cuerpo de un siervo. Las lágrimas son el sudor del alma angustiada. ¿Qué le causó el llorar? ¿Debía lágrimas a Jerusalén, la parricida impía, a quien ningún sufrimiento pudo frenar el martirio de los apóstoles y profetas y la muerte del Señor mismo? ¿Pudo haber llorado por los desastres y la muerte que existen en la humanidad? Pero, ¿pudo lamentarse por la caída de esa raza desesperada? Pregunto, ¿cuál fue este misterio de su llorar? Su alma se angustió hasta la muerte. ¿No acaso fue el alma que envió a los profetas, el cual quiso juntar a Israel como la gallina a sus polluelos? Pero Dios, la palabra, es incapaz de angustiarse o el espíritu de llorar. Tampoco hizo su alma antes que el cuerpo existiera. Sin embargo, no podemos dudar que Jesucristo realmente lloró. Número 56. De igual manera, fueron reales las lágrimas por causa de Lázaro. La primera pregunta aquí es, ¿por qué lloró en el caso de Lázaro? No su muerte, porque el dormir de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Pues el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea honrado por medio de él. Juan 11:4. La muerte, que fue la causa de que Dios fuera glorificado, no pudo traer las lágrimas que derramó. Tampoco la causa fue el haber estado lejos y no poder ayudarle, pues dice, Lázaro ha muerto y me gozo por ustedes que no estuve allá, para que ustedes puedan creer. Juan 11:14-15. Su ausencia, que ayudaría a la fe de los apóstoles, no es causa de su lamento, porque sabiendo las cosas declaró la muerte del enfermo estando lejos. No encontramos aquí razón para el lloro, sin embargo, lloró. Otra vez pregunto, ¿a quién debemos adjudicarle el lloro? ¿A Dios, al alma o al cuerpo? El cuerpo no saca lágrimas a menos que el alma le mande. Dios no pudo haber llorado, pues iba a ser glorificado en Lázaro. No hay necesidad de decir que su alma llamó a Lázaro de la tumba. ¿Puede un alma unida a un cuerpo por el poder de su mandato regresar un alma al cuerpo muerto del cual ha salido? ¿Puede llorar el que pronto será glorificado? ¿Puede gemir el que está a punto de restaurar el muerto a la vida? Las lágrimas no pertenecen al que da vida, o gemido para el que está a punto de recibir gloria. Sin embargo, el que lloró y gimió era el dador de la vida. La explicación de las lágrimas de Jesucristo continúa en el párrafo 57 de nuestro próximo video. No te olvides suscribirte al canal, darle un like y mandar un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com para recibir tu libro gratis vía correo electrónico.